Ahora es el turno de Andrés Flavio López, doctor en Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Su tesis doctoral fue referida al Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Económico en una interpretación particular del caso argentino. Director del Centro de Investigaciones para la Transformación, CENIT, desde el 2007 a la fecha. Es director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires desde el 2006 a la fecha. Es director ejecutivo de la Red de Investigaciones Económicas en Mercosur del 2008 hasta la fecha. Es investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Es profesor titular regular de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires en la Cátedra de Desarrollo Económico. Bueno, creo que con esto es suficiente para que tengamos una idea de quién se trata. Bueno, gracias. Bueno, gracias por la invitación a estar aquí. Lamento no haber podido estar a la mañana, porque no perdí parte importante del mood de la reunión, ¿no? Digamos lo que estuvo discutiendo, que puedo hacerme alguna imaginación del tema. Y Martín Noguaya me invitó a presentar esto ya hace unos meses. Y esto que voy a presentar tiene que ver con un trabajo que hice hace varios años, ¿no? Como parte de mis preocupaciones sobre el tema de, digamos, bueno, como dijo Pepe, yo trabajo en el desarrollo económico, en la Facultad de Ciencias Económicas, y el tema, ustedes quizás sepan que yo soy economista, ¿no? Digamos, esto lo digo para crear una animadversión hacia la presentación que voy a hacer, sea movida. Hay cosas peores, puede ser. Pero en general están en la casa. Digo, ustedes quizás sepan que en el ámbito del desarrollo económico, algunos de ustedes que no son economistas dirán, qué novedad. El tema de instituciones ha tenido una enorme relevancia en los últimos años. Daron Acemoglu es la persona más visible en esto, pero bueno, hay otras, eso lo precede y lo excede, ¿no? Por supuesto, Acemoglu, y en realidad retoma la cuestión de instituciones y desarrollo fuera del ámbito del mainstream de la teoría económica. Ha tenido una atención muy amplia en América Latina y en otros lugares desde hace décadas, ¿no? Pero digamos que esto ha tenido un revival, y esto se conecta con una preocupación que uno una y otra vez escucha en la Argentina sobre el rol peculiar de nuestros empresarios. Curiosamente, el otro día estaba viendo un programa de televisión de Maxi Montenegro, es un periodista económico, y había unos periodistas así, otra vez se volvió a escuchar, no, porque los empresarios, no hay una burguesía nacional y entonces por eso hay inflación. Teoría insólita, si uno la escucha así, porque estos mismos empresarios, lo mismo que ha pasado, la deflación del 2000, la estabilidad de precios del 2003 al 2007, y ahora entonces es como un deus ex machina, ¿no? Que cualquier cosa que ocurra, los empresarios, ¿no? Entonces, es algo que me irrita particularmente, porque cuando uno mira un poco, decir que yo soy un experto mucho menos en otras historias de otros países, los empresarios tampoco son la Madre Teresa, ¿no? Digamos, entonces digamos que aquí hay como una cierta fijación con esa cuestión, que en un punto es malsana y no sirve para echar la culpa a otro, ¿no? Digamos. Pero, por supuesto, lo que quise hacer es darle un poquito un marco teórico a esto, ¿no? Digamos, sino que sea una narrativa casuística o una simple opinión. Y entonces estuve trabajando un poquito que uno puede aprender de mirar algunos marcos conceptuales, el campo de la economía, de cuál es la relación entre empresarios, instituciones y desarrollo, que saca uno de la experiencia internacional y que saca uno de revisar a la luz de ese marco conceptual y de la experiencia internacional una conclusión sobre lo que pasa en Argentina, ¿no? Por supuesto, tengo una presentación muy larga y no tengo tiempo para pasarla entera, por supuesto, pero quiero dejar algunos highlights nomás, sobre algunas cuestiones que además cerrar con algo que no estaba en lo original de la presentación, de la investigación, que es alguna reflexión sobre este tema y los procesos de integración, ¿no? Aunque pese a que soy director de la red Mercosur, hoy hablar de integración en Mercosur es un ejercicio un tanto esotérico, ¿no? Digamos, pero bueno.
esta cita simple para mostrar que ya en 1915 había gente que estaba diciendo que aquí no íbamos a tener grandes empresarios. O sea que parece que esto nos arrastra hace mucho tiempo. Es una costumbre argentina. Curiosamente, Vanderbilt y Carnegie eran robber barons para los estadounidenses, ¿no?, de la época, con lo cual tampoco es que eran unos seres puros, pero en todo caso esto es bastante viejo. Y acá nosotros tenemos dos visiones sobre cuál es la relación, nuestro debate un poco vernáculo, ¿no? Pero, perdón, va a ser quizá un poco vernáculo aparte de esta presentación, pero bueno. Por un lado, hay como una visión que es popular en muchos ámbitos que dice que de algún modo nuestra burguesía, nuestra clase empresarial es culpable del fracaso de la Argentina. ¿Y por qué? Porque tendríamos una clase burguesa esencialmente rentística y especuladora. Quizás como resultado de la herencia española, quizás como resultado de que en el modelo agroexportador se ganaba dinero fácilmente, según esta versión, ¿no? Digamos, eso merecería otra discusión, etcétera. La cuestión es que en esta literatura básicamente lo que pasa es que nuestros empresarios se acostumbraban a ganar dinero cultivando la pampa húmeda, aparentemente sin hacer ningún esfuerzo para que esa pampa húmeda dé algo. Y luego cuando vino la crisis del 30 se buscaron otras maneras de ganar dinero fácil, que fue la sustitución de importaciones, digamos, ¿no?, haciendo que el Estado les regale el mercado interno. Y cuando se terminó la sustitución de importaciones, se les pasaron a buscar dinero mediante la especulación financiera y así andan saltando, ¿no?, de negocios fáciles a otros negocios fáciles, más por supuesto la patria contratista, etcétera, y o sea, digamos la compra del Estado, etcétera. Y esto entonces sería una maldición más o menos eterna que nos acompaña, y algunos gobiernos habían tratado de hacer algo al respecto, en particular en esta literatura sobre los gobiernos peronistas, los que habían tratado de modificar este estado de cosas, aparentemente sin éxito, y la charla del otro día, el programa que refiero, justamente iba a esto mismo, ¿no? El gobierno de Cristina Kirchner quiso hacer cambios y crear una burguesía nacional y no lo logró. No voy a discutir sobre eso, pero es algo bastante asentado. Como cuestión particular, además, en esta literatura suele reflejar como una prueba inevitable e indudable de que nuestros empresarios son así, el hecho de que hay grupos económicos, ¿no? Entonces, la mera presencia de grupos económicos es identificada como prueba indudable de que nuestros empresarios no son schumpeterianos, no les interesa la tecnología, son aversos al riesgo, etc. Luego, hay otra visión, que es la contraria, que es la visión, por ejemplo, que inspiró parte de las reformas liberales de los 90, que es que en realidad los empresarios son así, pero el Estado fue el causante, porque el Estado, cuando empezó a intervenir en la economía y cuando se empezó con la sustitución de importaciones, etcétera, eso generó una clase empresaria acostumbrada a ganar dinero de manera fácil, y las conductas rent-seekers de los empresarios no serían la causa del subdesarrollo argentino, sino más bien la consecuencia de un accionar de un Estado excesivamente intervencionista y que les permitió ganar dinero de manera fácil. Por supuesto, acá la idea sería no sería ir a crear la famosa burguesía nacional, sino hacer reformas orientadas al mercado que reduzcan el papel del Estado en la economía y, como solución paralela, importar empresarios. Como los empresarios que no tenemos no nos gustan, traemos empresarios del extranjero, como se hizo hace 130 años, porque Juan Bautista Alberdi decía, gobernar es poblar porque lo que hay es malo, es poco y malo, ¿no? Y parte entonces de todo ese proceso era traer empresarios que renovaran también el ámbito cultural, etcétera, ¿no? Económico, etcétera, de la Argentina. Bueno, hoy en día ya uno no procede importando empresarios como Guido Di Tella, Torcuato Di Tella y otros, sino más bien trayendo empresas extranjeras, pero más o menos lo mismo. Por supuesto, esto es lo que escribió Adam Smith en 1776, La riqueza de las naciones. El diagnóstico de Adam Smith sobre la Inglaterra de su época era exactamente ¿no? Digamos, excesiva intervención estatal, crea la Compañía de las Indias Orientales, que son unos monopolistas que ganan dinero muy fácil, y entonces lo que hay que hacer es desarmar todo eso. Ahora, ambas son bastante curiosamente, tienen aunque la causalidad es inversa, ¿no? En un caso va desde sectores empresariales que alteran la conducta del Estado a su placer, más o menos a su placer, o que le tuercen la mano al Estado cuando el Estado quiere que hagan cosas distintas, y la otra, mientras tanto, el Estado es el que genera, ¿no?, ciertas conductas empresarias antidesarrollo. Por supuesto que en
En un caso, los orígenes de nuestros empresarios rentistas vienen desde la colonia, el modelo agroexportador, mientras que en el otro usualmente es el peronismo, o la intervención estatal o la industrialización sustitutiva la que crea el problema. En la visión heterodoxa tendríamos que hay empresarios que son distintos en cada sociedad, mientras que en la visión más ortodoxa los empresarios no se distinguen por su nacionalidad. Y con relación al papel del Estado, el Estado en la visión heterodoxa tiene que ser un Estado activo que promueve la industrialización, etcétera, pero autónomo de las clases empresarias y más bien tendiendo a favorecer a las clases subordinadas, mientras que en la versión ortodoxa el Estado es su garante de regla de juego, que lo que tiene que hacer es poner a los empresarios reglas claras, garantizar los derechos de propiedad y punto. Se parecen en algo, sin embargo, que es interesante, que es que ninguno de los dos contempla que el Estado y las grandes empresas puedan hacer alianzas más o menos estables y de la cual surjan beneficios sociales más o menos extendidos, ¿no? O sea, en un caso el Estado tiene que gobernar al sector empresario, domarlo, domesticarlo, ¿no? Y ponerlo al servicio de sus intereses. Y en el otro, el Estado tiene que estar muy lejos de los intereses empresarios, limitarse a dar un marco de reglas de juego más o menos estable y, como digo, garantizar los contratos, los derechos de propiedad, etcétera. Con lo cual, a mi juicio, ninguna de las versiones puede explicar por qué hay un país desarrollado, ¿no? Digamos, salvo quizás el caso clásico de la Gran Bretaña de 1776, y habría que discutirlo, ¿no? Pero no pueden explicar por qué existe Japón, ni Corea, ni Alemania, ni Suecia, ni nada, ¿no? Digamos, en general, esto es algo que es de un provincialismo a veces bastante importante y probablemente se basa en suponer que en un punto que la Argentina siempre es excepcional y rara, ¿no? Y que pasan cosas que no pasan en otros lados, ¿no? Entonces me parece profundamente insatisfactorio esta idea, ¿no? De que tanto porque hay visiones bastante simplistas, ¿no? Con relación al tema en ambos esquemas, como porque ignoran o digamos son incapaces de explicar por qué en otros casos Estado y empresas han logrado forjar alianzas en las cuales, por supuesto que la corrupción no ha estado ausente, ni tampoco todo ha sido sin conflictos, etcétera, pero evidentemente la mayor parte de los procesos de industrialización moderno han tenido alianzas, ha habido alianzas Estado-empresas bastante relevantes, y hoy mismo estamos leyendo en el diario que el gobierno de Francia se opone a que General Electric compre Alstom, y bueno, hay gente que se escandaliza, no, pero no sé, digamos, no es una si esto ocurriera en Argentina estaríamos diciendo barbaridades de todo tipo, y nuevamente suponiendo que nuestros empresarios son especialmente raros o nuestros gobiernos, y pasa allá y parece que cierta parte del debate local ignora esta cuestión, ¿no? Ahora, me pasa todo esto. Yo parto de una base muy simple. Los empresarios de cualquier tiempo y lugar lo que quieren es ganar dinero. Nada más. La responsabilidad social empresaria, todo lo demás, es un window dressing. Mejor si plantan árboles, mejor si hacen concursos de pintura, pero los empresarios quieren ganar dinero. Y acá, un poco provocativamente, tengo dos citas. Una de Eric Hobsbawm, un académico, que dice marxista, ¿no? Por supuesto, uno de los mayores historiadores del siglo XX, se asume a menudo que una economía de empresarios privados tiene un automático sesgo hacia la innovación, pero no es así, tiene un sesgo hacia la ganancia, ¿no? Digamos, esa es una economía de empresa privada, es una economía que tiene un sesgo a la ganancia. Mientras tanto, Raymond Chandler, otro gran escritor del siglo XX, en Adiós Muñeca, hablando de los delincuentes, dice: son una especie nueva, pero son sobre todo hombres de negocios. Lo que hacen lo hacen por dinero, como cualquier otro hombre de negocios. A veces alguien se pone mal en el camino, lo pasa mal, un muerto, pero lo piensa mucho antes de hacerlo, ¿no? Entonces, no veo una enorme diferencia, tal cual, ¿no? Digamos, la mafia americana no son serial killers, ¿no? Digamos, lo que quieren es ganar dinero, y si matan a alguien es una consecuencia del negocio, y a veces quizás algún empresario que anda por ahí también habrá matado a alguno, ¿no? Digamos, aunque su negocio no sea la mafia. Entonces, digamos que partiendo de esta base, los empresarios tienen un único objetivo y una única actividad en la sociedad moderna, que es ganar dinero a través de distintos tipos de actividades. Entonces, si uno mira eso, dice, bueno, ¿por qué efectivamente podemos encontrar que
en Colombia o en el norte de México están los cárteles de la droga y en Italia los distritos industriales en Pisa, ¿no? Digamos, efectivamente parece haber una diferencia en el tipo de actividad empresarial, ¿no? Es decir, en cómo esos empresarios ganan dinero. Entonces, me parece a mí que ahí lo interesante es poner un marco bastante simple de tipo evolucionista en donde uno puede pensar que en cualquier sistema económico hay un montón de gente que quiere ganar dinero y algunos, la mayor parte de esos empresarios lo que hacen es conductas rutinarias, hacen lo mismo siempre, y otros quieren introducir cambios, ¿no? Quieren hacer una disrupción porque lo que tienen ambiciones mayores, quizás, ¿no? Digamos, en toda sociedad habrá gente que quiere ser más rica, más poderosa, etcétera, y entonces introduce algún tipo de innovación. Que eso es lo que genera, ¿no?, mutaciones, novedades en el sistema y lo hace progresar, lo hace cambiar, ¿no? En un sentido bueno o malo, eso se verá. Entonces, de algún modo, la cuestión es cuál es el mecanismo selectivo que hace que progresen uno u otro tipo de conductas, ¿no? Este es un poco la idea, ¿no? O sea, la cuestión entonces, por eso lo evolutivo, es que hay algún proceso de selección en donde digamos, pensemos por ejemplo en la antigua medioevo, los gremios manufactureros controlaban toda la producción industrial y en ese mecanismo nadie puede hacer una novedad si no lo autoriza el gremio. Entonces es un mecanismo totalmente estático. Nadie puede hacer nada nuevo porque los incumbents dicen no, yo no quiero que venga alguien a disrumpir el negocio, ¿no? Entonces uno necesita tener habilitado el cambio, necesita que surjan novedades y para eso necesitan, además de personas que quieran ganar dinero, una serie de marcos habilitantes, ¿no? Que tienen que ver con el ambiente en el cual los empresarios se desenvuelven. Pero al mismo tiempo, por supuesto, ese cambio puede ser tener consecuencias positivas o negativas para la sociedad y entonces el cambio puede ser que Pablo Escobar Gaviria te arme un cártel para la droga o que Steve Jobs funde Apple, ¿no? Digamos, entonces los dos son un cambio, los dos demuestran voluntad de progreso individual, pero sus consecuencias sociales son muy diferentes y ahí entonces uno se pregunta cuáles son las diferencias, ¿no?, entre las sociedades. Y las diferencias entre las sociedades, por supuesto, tienen que ver con el contexto en el cual esos empresarios se mueven y acá nos resulta útil, ¿no?, digamos, la cuestión de un marco institucionalista en donde uno puede pensar, hay ciertas sociedades en las que predominan reglas de juego que favorecen la emergencia y reproducción de conductas empresarias schumpeterianas y otras sociedades en donde aparece la posibilidad de la emergencia de conductas sociales en donde los empresarios ganan dinero de manera, digamos, por la corrupción, los negocios con el Estado, o el proteccionismo, etc. En este punto, ¿cuál es la diferencia con las teorías que yo llamé ortodoxa, de que dice que el Estado genera los problemas? Es que las instituciones no son una mera expresión del poder del Estado, sino que son un resultado de un equilibrio en donde los distintos actores de la sociedad generan ciertas reglas de juego que más o menos les permiten interactuar y que resultan tener relativa estabilidad y por lo tanto son resultantes de un balance de poder. Entonces, si en algunos países predominan conductas empresarias que llamamos rentísticas, por ejemplo, eso no será únicamente producto de cierto accionar estatal, sino de un consenso de reglas de juego que ha emergido históricamente y que resulta funcional para ciertos intereses y que no puede ser desafiado por intereses que se podrían beneficiar de otro tipo de reglas de juego. Entonces, el punto sería que uno debería tratar de entender la emergencia de diferencias en las conductas empresarias predominantes de distintas sociedades a la luz primero de un enfoque histórico en donde esos son resultados de procesos de aprendizaje y de ahí viene la cuestión evolutiva, ¿no? Es decir, bueno, los empresarios desarrollan ciertas conductas históricamente en función de los marcos en los que se desenvuelven, su propia trayectoria, sus propias los propios resultados que obtienen de la actividad, etcétera, modificar estos marcos institucionales y estas trayectorias empresarias suele ser costoso, ¿no? Digamos, por ejemplo, creo que hay un cierto consenso entre un grupo de economistas más o menos amplio, no total, pero creo que lo hay, que por ejemplo si uno analiza el caso argentino, nos vamos a los 90,
evidentemente parecía bastante claro que la clase empresarial argentina no estaba mostrando un dinamismo innovador, inversor demasiado potente, y eso tendría que ver con efectivamente la existencia, por ejemplo, de tarifas proteccionistas absurdamente altas, que habían dado lugar obviamente habían premiado muy poco la búsqueda de eficiencia, y también el hecho de que esas empresas habían vivido mucho tiempo de venderle al Estado cosas muy caras y aprovechando también la restricción del mercado doméstico, etcétera, y que hacía falta alguna reforma más o menos eficientista, ¿no? Digamos, y que esto mismo en realidad, si uno pone a leer, lo decían los economistas en los años 60 y 70 también, ¿no? Digamos, Jorge Katz y otros. El problema fue, en todo caso, que uno dice, bueno, vamos a cambiar esta regla de juego un día para otro, y los empresarios están, ¿no? Es decir, bueno, yo vengo jugando al fútbol, vengo jugando al rugby de 15, y me dicen, no, mañana se juega de 13, dame un rato para ver cómo me adapto a esto, ¿no? Digamos. Y en este punto es donde aparece esta cuestión de entender a las trayectorias empresariales como resultante de un proceso evolutivo, ¿no? Ahora, no tengo tiempo ni es el ámbito aquí para hablar de la historia argentina, ¿no? Si me trato de circunscribir a los últimos años, y ahora sí vinculado con el tema de la integración, yo diría lo siguiente, ¿no? Digamos, acá nosotros tenemos unos empresarios que se mueven en un ambiente bastante particular, del cual probablemente ellos mismos son responsables, como digo, ¿no? Porque las reglas de juego de las cuales fueron cambiando en la economía argentina, como digo, son resultado de un equilibrio social, ¿no? No soy cientista político y quizás estoy siendo un poco impreciso, pero básicamente quiero transmitir la idea de que no estoy pensando que los empresarios son meros actores pasivos de un juego que cambia sin que ellos tengan nada que ver, pero digamos, el hecho es que se mueven en un determinado contexto. Y ese contexto, ¿cómo lo caracterizo yo? Una macroeconomía volátil, ¿no? Una macroeconomía volátil. Que la Argentina es un país, alguna vez José Fanelli hace un tiempo hizo nuestros mejores macroeconomistas, hizo un trabajo mostrando que Argentina era el país que había tenido mayor ocurrencia de crisis en todo el mundo desde los años 60 a los 90, ¿no? Digamos, o sea, es un récord, eso es un dato. Es un dato. Y cuando hay volatilidad macroeconómica, cualquier conducta que tiene retornos a largo plazo se ve dificultada, porque ahí aparece la incertidumbre. Y las conductas que tienen resultado en el largo plazo son aquellas que son particularmente interesantes para el desarrollo económico, la innovación, la inversión en activos fijos, etc. Entonces la volatilidad macroeconómica desalienta las inversiones en capital fijo, en capital humano, en innovación, etc. Y por supuesto aumenta la probabilidad de errores, lo que Daniel Heyman llamó expectativas, la desilusión de las expectativas, ¿no? Es decir, bueno, uno cree que hay cierta, ¿no?, regla de juego que se va a mantener y calcula retornos en base a eso, y la probabilidad de error aumenta, y por supuesto entonces eso hace generar conductas defensivas, preventivas, y efectivamente podemos terminar teniendo empresarios que inviertan e innovan poco porque adoptan una conducta razonablemente defensiva, ¿no? En segundo lugar, el ambiente institucional ha favorecido muchas veces la búsqueda de renta de actividades improductivas, ¿no? Esto es, el Estado ha abierto la mano en distintos momentos del tiempo para generar negocios al sector privado, negocios privilegiados, sin que haya emergido lo que la literatura sobre el desarrollo asiático empezó a llamar la reciprocidad, el quid pro quo, etcétera, ¿no? Digamos, esto es, acá hemos tenido una... no es que la Argentina ha carecido de políticas promocionales del empresariado, y esto es algo que nos acompaña desde los 30 por lo menos, pero también desde antes, si pensamos el proteccionismo del PAN en la época roquista y posterior, pero digamos lo que ha habido es muy poco vinculación de eso con exigencias de resultados en términos de exportaciones, inversiones, cambio tecnológico, etc. Luego, la Argentina es un país que tiene un desarrollo financiero atroz. Aún para ser un país subdesarrollado en América Latina se destaca por la baja profundidad del mercado financiero, lo cual obviamente dificulta mucho a los empresarios que quieren tomar créditos para invertir, innovar, etcétera, porque nuestro sistema financiero es muy pequeño, está muy orientado al consumidor y a los préstamos al Estado, etcétera, y tenemos por supuesto una total ausencia de un mercado de capitales que financia a las empresas, ¿no? No tenemos ni un sistema bancario ni un sistema de mercado de valores
que financie inversiones empresarias de manera eficiente. Por supuesto, tenemos extendidas fallas de mercado de todo tipo que tienen que ver con esas situaciones más generales de países subdesarrollados, en el campo de, por supuesto, digamos, insuficiente provisión de ciertos bienes públicos, etcétera. Y, por cierto, en cada momento del tiempo uno encuentra élites que obviamente se oponen a determinadas reformas o digamos, generan conductas justamente que intentan bloquear cambios en reglas del juego que podrían ser favorables. En todo caso, si yo tengo un empresario que se mueve una macroeconomía volátil, con un Estado que genera por acción u omisión espacios para la búsqueda de rentas improductivas y no exige demasiados compromisos a los empresarios en términos de desempeño a cambio de esos subsidios o protección, etcétera. Si uno tiene un subdesarrollo financiero muy pronunciado y carece de un mercado de capitales eficiente y uno está en un país que tiene problemas de falla de mercado en términos de información tecnológica, bienes públicos, etcétera, a lo cual le podríamos sumar algo que ha venido acentuándose en la Argentina, es el déficit de capital humano, ¿no? De lo cual algo que la Argentina se distinguía relativamente en el ambiente latinoamericano y hoy parece que ya no tanto. Parece difícil que ahí emerjan Steve Jobs, ¿no? Digamos, parece difícil que tengamos muchos de esos señores. Y lo que tenemos más bien es que cuando uno mira un poco los últimos años, los empresarios más dinámicos de la Argentina, probablemente, y estoy nombrando gente muy distinta, a la cual uno puede hacer muchos juicios de valor sobre ellos, de distintos ámbitos, pero desde los Roca hasta Globant, hasta Grobocopatel, crecientemente se han internacionalizado, ¿no? Digamos, la Argentina es una base más de una actividad muy diversificada que muestra que son empresarios que tienen capacidades para desempeñarse en otro tipo de ambientes, porque si no podrían, por ejemplo, Tenaris estar operando en China o en Japón o en Rusia o en Italia, etcétera. Y la Argentina no ha creado en los últimos años nuevos, ¿no? Digamos, cuando uno nombra empresarios exitosos, innovadores, se queda más o menos con lo mismo y se ha producido una cierta transformación en el ambiente empresarial argentino que en parte se ha hecho más internacionalizado, pero esa parte no ha crecido demasiado en los últimos años, ni ha sido particularmente la que aparece más en los diarios, ¿no? Ni ha sido la que se ha beneficiado quizás de políticas promocionales en la última década. Entonces creo que ese panorama se ha modificado poco en términos del ambiente que enfrentan los empresarios, pese al crecimiento de la Argentina en los últimos 10 años. Estas cuestiones más estructurales creo que no han tendido a modificarse de manera sustancial. Entonces uno piensa, y con esto termino, ¿no?, en la integración. Y usualmente cuando uno piensa en la integración y cuando nosotros empezábamos a trabajar en temas de Mercosur hace muchos años, por supuesto siempre estaba la cuestión del empresario argentino versus el empresario brasileño, ¿no? Un tópico de la literatura argentina es también suponer que la élite empresaria brasileña es más dinámica, es más emprendedora, es más innovadora, etcétera, etcétera, ¿no? La clase empresarial argentina es más débil y más rentista, etcétera. Bueno, efectivamente algo de eso hay, ¿no? Probablemente, pero y esto era una cierta percepción que también tenían los empresarios argentinos. Yo cuando el Mercosur se lanzaba, estaba asesorando a la Secretaría de Industria en un proyecto y me mandaron a hacer una reunión con empresarios petroquímicos de la Argentina y les dijimos, bueno, va a haber un programa de desgravación. Casi queman la Secretaría, ¿no? Digamos, la idea era, no, nos van a destruir, nos van a pasar por arriba, etcétera. Lo curioso es que si uno lee la literatura brasileña sobre la época, los ministros el gobierno estaba interesado en el Mercosur para anclar la apertura en Brasil y también, ¿no? Digamos, oponerse o poner un límite al bloqueo a las reformas que hacía la clase empresaria brasileña. Ahora, lo que yo veo es que la clase empresaria
en realidad respondió relativamente de manera bastante previsible al desafío de la integración, ¿no? Digamos, las empresas transnacionales rápidamente se adaptaron y modificaron sus estrategias para especializarse, etcétera. Los grupos argentinos y brasileños un poco más lentamente, pero también empezaron a invertir en otros países del Mercosur y generaron ciertas estrategias de integración. Uno tiene muchísimas empresas brasileñas invirtiendo en Argentina, pero también empresas argentinas invirtiendo en Brasil, y hubo mucha proliferación al comienzo de alianzas, de búsqueda de alianzas entre pymes, que mostraban un cierto dinamismo e interés en complementar negocios, etcétera. Por supuesto, a la medida que el proceso de integración se detuvo, la proactividad empresaria también se tendió a desacelerarse, y por supuesto en la medida en que los gobiernos se mostraron proclives a ceder ante presiones proteccionistas, por supuesto los empresarios rápidamente prefirieron ir por ese lado y en lugar de seguir buscando cómo adaptarse a la integración. Ahora, como cosa a mirar, ¿no? Digamos a futuro, yo, como digo, no es que sigo muy del día a día el debate empresarial brasileño, sigo un poco más el argentino. Me sorprende terriblemente la diferencia que hoy tiene la clase empresaria brasileña de visión del Brasil en el mundo de lo que ocurre en Argentina, ¿no? Digamos, uno va a las fiestas, no sé, escucha a la gente hablar y están China, los BRICS, las negociaciones en la OMC, la clase empresarial argentina, especialmente la industrial, tiene una actitud todavía mucho más cauta, defensiva, etcétera. Y no me parece que eso se obedezca a que los brasileños hace 20 años no eran proteccionistas, a los reyes del proteccionismo, ¿no? De algún modo, creo que las transformaciones en el Brasil han generado un cambio un poco más duradero a las actitudes empresarias, que se refleja una mayor apertura al multilateralismo y a la integración global. Y en la Argentina, en cambio, tenemos una actitud, por lo menos en el sector industrial, básicamente, en buena parte del sector industrial, un poco más cerrada. Y sin duda, esto creo que más bien va del lado de la política económica hacia las conductas empresarias que al revés, ¿no? Y esto creo que se empareja con, no sé qué han hablado hoy a la mañana, pero con distintas visiones que también uno ve en los gobiernos, ¿no? Sobre el tema. Por supuesto, esto es un importante obstáculo a mi juicio a la integración, porque tenemos uno ve a la gente avanzando en distintas velocidades, ¿no? En los años 90, sin embargo, los empresarios argentinos empezaron a moverse hacia la internacionalización mucho más rápido que los brasileños. Cuando uno veía 1995, 1996, 1997, veía muchas empresas argentinas internacionalizándose, invirtiendo en el exterior, etcétera, y muy poca en Brasil. Sin embargo, el cambio allá fue más rápido y más duradero, ¿no? Digamos, más tardío, pero luego más rápido y más duradero. Y me parece que eso tiene que ver con ciertos cambios que una estrategia de los gobiernos que es diferente con relación a cómo se ve en la integración mundial, pero además, por supuesto, también con ciertas cuestiones que en Brasil están más garantizadas que aquí, y en particular, por supuesto, y yo tengo el BNDES, cualquier actividad empresaria se ve beneficiada vis a vis lo que ocurre en la Argentina, en donde nuestro vice, por ejemplo, es una cosa casi simbólica, ¿no? Entonces, me parece que a futuro el tema creo que tenemos que darle más vueltas, ¿no? Digamos, y pensar a las conductas empresarias, su relación al desarrollo de una manera un poco más compleja que lo que venimos haciendo, en lugar de echar culpas, tratar de ver cómo otros países han logrado generar cambios en las conductas empresariales de una manera que genere mayores beneficios para la sociedad en su conjunto, y nosotros no logramos hacer eso de una manera eficiente. Gracias.